Descubre lo invisible en el primer podcast en español que aborda temas controversiales relacionados a la iglesia y sus posibles soluciones. Mi nombre es Carlos y está conmigo, como siempre, la hermosa y única Sarinet Caraballo. Sari, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Pasando la chuchupán aquí en Hacienda, mira yo en Hacienda, en Musa Morada. Estamos en Musa Morada. Literal. Una hacienda. Si ves este background, si ves estos libros, estas botellas de vino, los libros por acá, si ves una guitarra por ahí detrás de Sari, todos esos asientos. Esto no es un green screen, no es una imagen virtual, no. Estamos aquí en Musa Morada, pasándola increíble, pasándola chuchupán. Así que si necesitas unas vacaciones, Chuchupán, eso es nuevo. dale para Musa Morada. A grabarse súper bien, descanses, te desconectes, conectes con la naturaleza, con Dios. Y hoy, como siempre, no le podemos bajar. Tenemos que traer un tema controversial porque de eso es lo que hablamos aquí. Ni modo. Ni modo. So, cuéntame, Sariné, de qué vamos a hablar hoy. Bueno, en el episodio anterior, por si no lo viste, estuvimos hablando de Bad Bunny. Para variar. Ese tema me lleva a este tema. De hecho, un tema va alineado al otro. Cuéntame cómo. Y el tema de hoy es acerca de la injusticia y la opresión versus el amor y la compasión que debemos tener por los demás. Dicho esto, nosotros podemos con toda honestidad quizás pensar que este joven, al igual que muchos otros jóvenes que cantan música urbana, tienen unas letras horribles. Pero, ¿a qué nos llama Jesús? A juzgarlos, a oprimirlos, a rechazarlos, a empujarlos, a criticarlos, a ponle todo lo que tú quieras ahí. O a tener amor y compasión por ellos y con nuestro prójimo con el que no estamos de acuerdo. Pues yo creo que podemos coincidir en que Jesús nos llama al amor y a la compasión, no a la injusticia y a la opresión. Pero para eso quiero hacerle una pregunta a Carlos. Cuéntame. Y me gustaría saber, Carlos, en el tema de la injusticia y la opresión, ¿cómo Jesús tomaba esos temas? Ellos venían y se ponían del lado del opresor, a oprimir a la gente, a meterle el pie ¿verdad? En el cantazo que tienen, el dedo en la llaga. ¿O Jesús se ponía del lado del oprimido? ¿Qué podemos hablar de Jesús? Bueno, Jesús es el radical más importante de la historia de la humanidad. Y Jesús siempre estaba del lado del oprimido, no importara quién fuera. Eso es bien importante porque usualmente tendemos a autojustificarnos y a pensar que los demás son los que oprimen a otras personas. Nosotros no oprimimos a nadie, ¿verdad? Y un claro ejemplo de esto, tan reciente como los otros días, todavía tenemos gente que vio esto físicamente, que aún están vivos hoy. En el 2025, esto lo vimos, por ejemplo, con Martin Luther King. Si tú no has leído su famosa carta desde la cárcel de Birmingham, Alabama, por favor, saca un rato. Está en todos los formatos habidos y por haber en internet, la puedes leer. Y aquí en esa carta que estoy usando de ejemplo, y el ejemplo de Martin Luther King habla a la iglesia, especialmente la iglesia blanca, de cómo la iglesia blanca estaba siendo cómplice, directa o indirectamente, adrede o sin querer, ya sea intencional o intencionalmente con su silencio, cómo estaban siendo parte de las injusticias y de las opresiones sistemáticas que había en contra de las personas negras y o afrodescendientes en los Estados Unidos y en, obviamente, su famosa lucha civil. Y él les decía que cómo ellos, sirviendo aún a un mismo Dios, podían permanecer callados en tales situaciones y cómo la historia no iba a ser favorable para personas que se opusieran del lado del opresor, aunque pensaban que la forma correcta de actuar en esos momentos era simplemente orar por los oprimidos, que eran los negros, y esperar en el Señor. Y Martin Luther King le está diciendo, sí, es bueno orar, es importantísimo orar, es necesario orar. Sí es importante esperar en el Señor. Hay un tiempo de espera en el Señor, pero también hay un tiempo de actuar y hay un tiempo de luchar. Hay un tiempo de tomar las armas y salir. Y obviamente
les menciono esto porque muchas veces miramos ahora la historia atrás y decimos, la Iglesia Blanca de ese tiempo, wow, ¿cómo podían estar en contra de los derechos de gente de color y de los negros y qué sé yo qué más? Y muchas veces hoy estamos viviendo situaciones similares donde hoy tú y yo como cristianos, en tu iglesia particular o denominación en particular, con nuestro silencio, con nuestra ignorancia en el sentido no de desconocimiento, sino de ignorar el problema, estamos siendo parte de esa opresión y esa injusticia. De hecho, perdóname que te voy a tomar 30 segundos más. Sarina y yo tuvimos el placer, la Teología de la Calle y Urbano Studio tuvo el placer y privilegio de producir los podcasts de Sin Púlpito ni Maquillaje, que es una iniciativa de City to City Norteamérica y con la Confraternidad Avance, donde está el Dr. Jules Martínez y el pastor Robert Guerrero. Y este último episodio que acaba de salir es sobre la idolatría. Y en ese podcast ellos están hablando de cómo cuando somos idólatras, cuando tenemos nuestro corazón, cuando tenemos nuestra confianza, cuando tenemos nuestra identidad basada en otras cosas que no sea Dios, nos lleva a vivir en sistemas y vidas de opresión e injusticia. Eso quiere decir que de alguna forma o manera, hoy, como cristianos, muchos de nosotros y nosotras, muchas de nuestras congregaciones y muchas de nuestras denominaciones cristianas, protestantes, evangélicas y las que sean, hay que examinarlas porque están poniendo o estamos poniendo nuestra identidad, nuestro corazón, nuestra admiración total en alguien más que no es Cristo, porque de alguna forma estamos siendo cómplices y o partícipes de esa opresión que está viviendo la gente. Y de esto ellos hablan de muchísimos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo la idolatría del pueblo a otros dioses y a otras identidades, a otras deidades cercanas, eventualmente los hacía olvidarse de los mandamientos y de las instrucciones de Dios, que era amar a Dios, servir a las viudas, servir a los huérfanos, recibir a los extranjeros. Eso nos debe llevar a nosotros a pensar hoy en dónde estamos poniendo nuestra confianza y nuestra identidad, que nos hemos olvidado y que hemos sobrepuesto leyes y otras cosas por encima de la dignidad humana de las personas que están a nuestro alrededor. Con ese monólogo termino. No es un monólogo, está buenísimo. Mira, hace unos días yo subí una historia, estoy siguiendo una página que me encanta, anuncio no pago, se llaman Faladictos. Sí, durísimo. Son las personas que son adictas a no pensar en o quitar las falacias, por así decirlo. Toda adicción es mala, siervo. Ajá, todas las falacias que nos han enseñado. Y miren lo que dice esta publicación. Cuéntanos. Sesgo del día. O sea, lo que muchas personas piensan. No hice nada mientras pegaban al chico, pero al menos no le pegué yo. Y dicen aquí, sesgo de omisión. Muchas personas piensan que o juzgamos peor hacer daño que permitir daño, aunque el resultado sea el mismo. Entonces, estamos hablando de injusticia y estamos hablando de opresión. Y cuando nosotros, lo primero que tenemos que hacer es, ¿a qué se refiere Jesús acerca de la injusticia y la opresión? Y muchas veces pensamos que eso solamente nos aplica a los cristianos. Claro. Es como que, yo como soy cristiano, pues yo tengo que velar porque a otro cristiano no le hagan daño, no sean injustos con él, no opriman a esta persona. Pero cuando nosotros conocemos de Jesús y vemos lo que en el final de los tiempos él mismo escribió que iba a ser juzgado, es todo lo contrario a la injusticia y todo lo contrario a la opresión. Y a mí me gustaría que leamos juntos Mateo 25 del 31 al 46. Es bastante larguito. Son varios versículos, pero yo voy a leer... Varios episodios. Iba a decir episodios. Yo voy a leer hasta el 39 y que Carlos lea del 40 en adelante. Escuchen esto. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Si tú amas la Reina Valera, búscala.
Si tú amas la traducción lenguaje actual, búscala. Búscala en tu versión favorita. Mateo 25, del 31 al 46. Se titula El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces las personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Yo no sé tú, pero a mí en este texto que habla del juicio final me lleva a una conclusión. Y es que lo único que va a pesar al final, es si tuviste amor y si tuviste compasión por todos. Y ahí me encanta porque el prójimo que menciona Jesús es todo el mundo que está siendo oprimido, todo el mundo que está siendo rechazado, todo el mundo que está siendo marginado de alguna forma. Y cuando nosotros vemos gobiernos, cualquiera que sea, el partido político que sea, el color que sea, comunidades de fe que sean, de la denominación que sean, que están oprimiendo a los demás, y nosotros leemos este pasaje, nosotros debemos llevarnos a preguntar: ¿estamos sirviendo en realidad a los demás con amor, con compasión? ¿Estamos teniendo compasión por los demás, aunque no piensen como yo, aunque no vistan como yo, aunque no crean como yo? El último episodio de la temporada número 2, en ese último episodio yo estuve mencionando varios de los derechos humanos universales. Y cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Quiere decir que todo ser humano, no importa la religión que profesa, no importa todo lo que ponen ¿verdad? En este statement cuando se supone que vamos a buscar trabajo, religión, raza, lugar de nacimiento, sexo, orientación sexual, todo lo que ponen ahí en ese statement que se supone que está en el EEO, no sé si eso lo van a cambiar ahora en Estados Unidos, tú sabes, en el Equal Employment Opportunity. Todo eso que está ahí, se supone que nosotros nos lo llevemos y lo podamos evaluar a raíz de la palabra que es Cristo Jesús. Y Jesús mismo nos está diciendo en este pasaje: tú necesitas amar y tú necesitas tener compasión con todas las personas. En especial, está diciendo estas son, pero esas que están ahí mencionadas representan a todos los marginados,
que no van a estar mencionados ahí todos. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús no habían las cosas que existen ahora. Pero hoy en día hay muchísimas personas que están siendo marginadas por todo lo que acabamos de mencionar, pero no están ahí mencionadas. Porque en los tiempos de Jesús no existía ese tipo de marginación. Pues nada, hoy en este episodio lo que queremos dejarte saber con esto es que necesitamos llenarnos más de amor, más de compasión, porque al final por eso es que se nos va a juzgar. No va a ser si criticamos al otro porque se viste diferente, porque escucha una música diferente, porque habla diferente. Ay, porque yo soy tan puro que yo no digo malas palabras, pero aquel es un boquisucio y habla malo. No se nos va a juzgar por nada de eso. Se nos va a juzgar por cómo en nuestra intimidad, cómo realmente nosotros nos hemos puesto nuestro servicio, nuestro amor en pos de las personas que hoy en día no están siendo bien vistas por los demás porque hacen X, Y, Z cosa. Carlos, a mí me gustaría hacerte una pregunta acerca de este pasaje. Y es cuando él está mencionando aquí, todas las naciones se reunirán en su presencia. ¿Qué quiere decir Jesús ahí? O sea, eso me aplica a mí. Porque tú sabes que nos van a decir, no, pero es que eso hay que ponerlo en un contexto. Y claro que sí. Nos aplica porque dice todas las naciones. Eso le aplica a todo el mundazo, como dicen los hermanos Tommy. Vamos a ponernos como es, a todo el mundazo. Mira, la Biblia desde el Antiguo Testamento, especialmente literatura sapiensal, entiéndase los Salmos, etcétera, y los profetas con Isaías, Jeremías y profetas menores, Joel, etcétera, se viene desarrollando la noción de que ya esta tribalidad que existía, donde Dios era solamente el Dios del pueblo de Israel, mientras que el dios Marduk era el dios de los babilonios o de los persios, qué sé yo, el otro dios era el dios de la otra nación, Baal era el dios de los de no sé dónde, ¿me entiendes? Cada pueblo, yo te lo he dicho antes, creo que ya, cada pueblo tenía su dios. Y eventualmente se va desarrollando la noción dentro del pueblo de Dios de que Dios va a ser el pueblo, va a ser el Dios de todas las naciones. Que Dios va a conquistar o va a dominar, que ya toda la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, no sé si has escuchado ese salmo antes, va a adorar y va a servir, va a ser de Dios. Todo esto se viene desarrollando a través de los salmos, a través de los profetas, etcétera, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a Jesús y eventualmente llegamos hasta lo que heredamos como el Apocalipsis de Juan, donde vemos que delante del trono de Dios van a estar todas las naciones. Y cuando vamos a Apocalipsis, creo que es 19 o 20, dice que delante del trono de Dios va a haber gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, etcétera. Y dice un par de cosas más ahí que ahora mismo no recuerdo. Pero lo que quiere decir eso es que básicamente cada identidad cultural, cada pueblo, cada gente con sus tradiciones, costumbres, y rasgos físicos y de lengua y los que sean, o sea, te entiendes de todo el mundo, todos los idiomas, todas las razas, todas las culturas van a estar presentes delante de Dios. Todas las razas, todas las culturas, todas las personas del mundo que estén en Cristo conforman el pueblo de Dios, conforman la nación de Dios, conforman esta nueva Jerusalén de Dios que ha sido completada, que ha comenzado y que ha sido completada en Cristo. So, cuando dice eso, wow, escuché un carro por primera vez en 3 días. Cuando dice eso, esto nos aplica a todos y a todas. Pablo no era el apóstol de los gentiles porque sí, porque Dios le dio un arrebato y lo mandó para allá para salir de él. No. El proyecto de Dios, la sociedad de Dios, el reino de Dios es global. Y como decía de nuevo el profeta Martin Luther King, injusticia en un lugar es injusticia en todos los lugares. Si hay injusticia para los negros en Estados Unidos, hay injusticia para todas las demás razas en todo el mundo. Y mientras haya injusticia para un pueblo y no haya paz para un pueblo, no puede haber paz para ninguno.
Y entonces, mientras hay injusticia y opresión, para una gente o para muchas no puede haber paz y tranquilidad para otras. Y para eso, para esa paz, para esa justicia, para esa equidad, para esa sociedad perfecta, para ese reino de Dios, vino Cristo. Para que en Él tengamos una nueva identidad, una identidad basada en el amor, en el servicio, en el compromiso con las demás personas, que garantiza que no vamos a volver a vivir la crueldad, la maldad, el pecado de la injusticia, de la opresión, de la separación, del egoísmo, de todas estas cosas que no son características del reino de Dios. Y eso es bien importante que lo podamos entender y que lo podamos ver, por ejemplo, en textos como Mateo 25, porque eso es el principio, es principio del reino de los cielos. Lo que vemos ahí, esa justicia, ese celo por ese amor, por ese trato a los desventajados, a los menos, a los que el texto, de hecho, en la Reina Valera lo lee como estos mis hermanos pequeños, aquellas personas que Cristo, que Dios considera como hermanos pequeños, como hijos pequeños de Dios y hermanos pequeños de Cristo. Ese celo y ese servicio es lo que nos va a distinguir como sociedad de Dios, como pueblo de Dios, como reino de Dios. Y un reino, ¿verdad? Que es lo que es la iglesia. La iglesia es como que no. La iglesia es esa sociedad de Dios que ya está presente, que ha irrumpido, el reino de Dios que ha irrumpido en la tierra. Una iglesia donde se vive injusticia, o donde reina injusticia, o donde permite injusticia, o donde ve injusticia y no hace nada, no puede ser el reino de Dios. Porque la injusticia y Dios no pueden convivir en el mismo sitio. La opresión y Dios no pueden convivir en el mismo sitio. Por eso es el clamor y por eso la responsabilidad del cristiano, de donde quiera que haya injusticia, donde quiera que haya opresión, levantar la voz e interceder por aquellos que no pueden o que tienen menos. No sé si me va siguiendo la línea. Y en el término, gracias Carlos por eso, en el término de la iglesia, quiero dejar este pensamiento por aquí para que nos vayamos sabrositos para el próximo episodio. Cuando nosotros como iglesia, sea cual sea la expresión de fe, cuando digo expresión de fe es una iglesia dentro de la iglesia de Cristo. So, si yo, ¿verdad? En este caso, on recognize como iglesia, quisiera forzar a otros a pensar como yo, a tener el mismo, la misma interpretación bíblica que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, tú estás mal porque eso que tú estás haciendo no está bien porque yo lo pienso así, porque esta es mi interpretación. Estoy dando un ejemplo. ¿Saben lo que estamos haciendo? Oprimiendo espiritualmente a las personas. Y hoy yo quiero dejarte estos 3 puntos acerca de la opresión espiritual para que nosotros de hoy en adelante evitemos ser esas personas que oprimamos a los demás. Mira lo que pasa. Cuando la iglesia X, Y, Z cosa, o sea, pónganle la denominación que quiera y hasta no denominacionales, queremos forzar una sola interpretación y controlar con ella. Estamos hablando, escucha esto bien, número 1, de control disfrazado de verdad. Ahí hemos llegado a que no queremos enseñar con amor, sino que queremos imponer una única visión, como si esto fuera la única válida. Y eso nos lleva a manipulación espiritual. Y nosotros tenemos un episodio completo de manipulación espiritual. Ahí se usa el miedo para castigar a las personas. Si tú no haces esto porque este es mi dogma, no vas a poder hacer esto otro. Si tú no haces esto porque este es el dogma que practicamos aquí, tú no eres digno del reino de los cielos. La culpa. Si tú no haces esto de esta forma, eres un rebelde. Eso es rebeldía. No puedes pertenecer a nuestro clan, como si fuésemos un clan, tú sabes. Y la vergüenza, porque te hace sentir que no eres lo suficientemente espiritual como ellos, o como él, o como ella. Eso hace que querramos doblegar la voluntad de las personas, no para edificar, sino para controlarlos. Y eso es opresión. Último punto, el querer
que las personas piensen como yo y no decirles, mira, yo te estoy diciendo esto, pero no me creas a mí. Busca y crea, formula tu propia interpretación luego de que hagas un estudio de la Biblia, luego de que interpretes esa Biblia o esa porción de la Biblia. Pero ¿qué pasa? En muchas comunidades de fe o en muchas iglesias, sin importar denominación, se les prohíbe cuestionar. Tú no puedes cuestionar al ungido de Dios. Tú nunca has escuchado eso. Yo, gracias a Dios, Rato. donde yo he estado, nunca lo he escuchado, pero sí he escuchado en otros lugares, en donde si tú le cuestionas a alguien, tú estás mal. Preguntar o discernir por ti mismo. Eso es visto malísimo en algunas comunidades de fe, como si el líder de ese lugar tuviera el monopolio de la verdad. Pero Jesús no enseñó así. Jesús no obligaba a nadie, llamaba, invitaba y enseñaba con paciencia. Dialogaba con gente que pensaba distinto, con fariseos, con samaritanos, con romanos. Y cuando único tú lo veías elevando su voz, o la mayoría de las veces que lo veías elevando su voz más fuerte, era en contra de los mismos que decían seguirle a él o en contra de las mismas personas que supuestamente estaban llevando el mismo mensaje que él. O sea, a los de su propio, no quiero decir clan, pero a los suyos, mano, a los mismos judíos. Por último, Jesús corregía. Cuando corregía, dejaba al otro decidir. Por ejemplo, en Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No dice la verdad los hará obedientes a mí. La verdad los hará libres. Esto lo que quiere decir aquí es que él dejaba que ellos decidieran. Tú me quieres seguir. De hecho, hay un versículo que los discípulos le están diciendo a Jesús, y estoy parafraseando porque no sé ni dónde está. No me sé la Biblia completa. Están ellos hablando y le están diciendo a Jesús, mira, estos se quieren ir. Y él les dice, déjalo que se vayan. Que se vayan. En fa. O sea, yo no quiero obligar a nadie a que me siga. Entonces nosotros tenemos que tener esto bien claro, porque el que nosotros creamos que tenemos la verdad agarrada por el mango no nos hace ni nos da la autoridad de nosotros oprimir espiritualmente a otras personas, porque si tú no piensas como yo, si tú no haces como yo, esta gente, mira qué inmundos son porque hacen X, Y, Z cosa, porque bailan, porque escuchan música urbana, porque se ponen aretes, porque visten de tal forma, porque la mujer no usa falda, se pone pantalones, porque todo eso. Cuando nosotros vamos otra vez y volvemos a Mateo 25, terminamos dándonos cuenta que no sirve de nada esas discusiones. Lo que va a importar es el amor y la compasión que nos tengamos los unos por otros, en especial a los oprimidos. Y ahora terminé yo mi monólogo. Bello. Se acabó. Bueno, ahí lo tienes, pana mío, pana mía. Gracias por estar aquí con nosotros en Musa Morada, para que sepan. Si estás planificando unas vacaciones y no tienes Airbnb todavía, chequete musamorada.com. Y, obviamente, si no has visto el episodio pasado, te lo digo de nuevo. Esta señora acaba de publicar su segundo libro. En este caso, es un poemario. Pensé que no existía el amor. Lo puedes encontrar en penséquenoexistiaelamor.com o también en Pensé que no existía el amor Pensé que no existía en Instagram. Yes. Recuerda seguir a Sarinet en Instagram como sarinet.caraballo y a este servidor como La Teología de la Calle. Será entonces hasta un próximo episodio. Te enviamos un abrazo. Dios te bendiga. Bye.